Agustina Legaza. Es economista, divulgadora socioambiental. En redes conocida como @blondaverde. Analista en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Estamos en el Ecoparque con Agustina Legaza, alias Blonda Verde. Gracias, Agus, por acercarte. Bienvenida al Ecoparque. Imposible no arrancar preguntándote sobre todo tu laburo en redes. ¿Qué implica ser una activista imperfecta? Un poco es poder plasmar toda la trayectoria que yo estoy atravesando en esta deconstrucción, ¿no?, de hábitos, de conocimiento también, que implica todo lo que tiene que ver con la conciencia ambiental. Un poco surgió porque empecé a trabajar con estos temas, empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad, en el área de reciclado, y empecé a darme cuenta que estaban pasando muchas más cosas de las que yo sabía y de las que mi entorno sabía. Entonces empecé como a contarlo en mi cuenta personal y fue como un chiste que quedó, que lo hice público, ¿no? Empezar a contarle a todo el mundo las cosas esas que yo iba aprendiendo, y la recepción de la gente fue muy piola, muy divertida, y eso terminó haciendo que yo me tomara esto como un trabajo mucho más serio, empezar a militar no solamente esta transición que estoy haciendo yo, sino profundizarla también como parte de este activismo, y por otro lado ir viendo qué otras cosas iba aprendiendo, que nada, sigo en esto, ¿no?, en esta transición, en este aprender y desaprender constante. ¿Cómo se motiva a una persona para que sienta que sus acciones individuales pueden marcar la diferencia? Eso es muy difícil realmente. La gente tiene mucho miedo a estar haciendo esfuerzos en vano, y un poco la idea es demostrar que no es en vano. Porque a veces también son un poco invisibles esos cambios. Totalmente, y también es inevitable sentirnos muy chiquitos, muy pequeños en un todo tan grande. Me pasa mucho esto que me dicen, no, ¿y de qué sirve que yo cierre la canilla si después viene una super mega empresa que contamina y tira y desperdicia un montón y un montón? Y yo siempre ahí les digo, bueno, a ver, ¿quién está detrás de esas empresas, no? Son personas como nosotros, y si nosotros no tenemos incorporados esos hábitos en nuestras casas, en nuestro día a día, es difícil que lo vayamos a implementar a un nivel más grande, una escala mayor, en donde trabajamos, de lo que vivimos básicamente. Entonces va un poco por ese lado, demostrar que definitivamente tiene un impacto, y que sobre todo el contagio, ahí es donde empieza uno a darse cuenta que realmente funciona, ¿no? Que si yo te muestro algo a vos y a vos te copa y lo empezás a implementar y se lo mostrás a alguien más, bueno, de repente somos un montón de personas haciéndolo, somos muchos tirando para el mismo lado. ¿Le demanda mucho a Agus Blonda Verde? Un montón. Un montón, ¿no? La verdad que sí, estoy intentando como conciliar esos dos mundos. De alguna manera en realidad quiero vivir de blonda también, ¿no? Como empezar a justamente algo que hoy hago por ahí más como un hobby, como una actividad más after office, transformarlo en la lucha y que me da también el sustento para mi día a día. Entonces, intentando buscar el equilibrio entre esas dos cosas. ¿Y qué es lo que más sensibiliza a tus seguidores? ¿Qué es lo que más percibís? Bueno, yo muestro mucho todo lo que tiene que ver con el impacto socioambiental de las distintas luchas. En particular, bueno, yo me manejo con el tema de residuos, que es un poquito mi eje, del que conozco, en el que trabajo, y que la problemática de los residuos tiene un impacto, un triple impacto. Tiene un impacto ambiental, tiene un impacto social y tiene un impacto económico. Entonces, de esa manera creo que interpelamos a los consumidores, pero desde nuestro rol no solamente como consumidores, sino también de la responsabilidad que tiene ese consumo. Y yo intento ir un poco por ese lado. Hablando de residuos, creo que tu primera publicación en Instagram fue precisamente sobre residuos, y a partir de ahí te esperó un largo camino intenso donde te llevó a recorrer bastantes formas de gestión de residuos en distintas provincias de la Argentina. ¿Hay mucha disparidad entre esos sistemas de gestión de residuos, y si crees que un sistema unificado sería más efectivo? Sí, hay bastante disparidad, tiene que ver con que hay muchas recetas, depende también en qué parte del mundo estemos. Los argentinos siempre tendemos a intentar importar recetas de afuera e intentar implementarlas acá, y me parece que está bueno empezar a entender que a veces las respuestas ya están acá adentro, que no todos los lugares se manejan de la misma manera, no es lo mismo un lugar que tiene la disponibilidad de tierra, donde poder gestionarlo de determinada manera, la disponibilidad de gente, de mano de obra para poder tratarlos. Y acá en nuestro país particularmente, justamente el tema de los residuos
tiene una cuestión social muy grande. Hay 200.000 trabajadores y trabajadoras, conocidos como cartoneros y cartoneras, que hoy se dedican a esa gestión y que están invisibilizados, que no forman parte del mercado laboral formal y que por tanto el tratamiento y la gestión de esos residuos tiene que involucrarlos de alguna manera. Y eso es algo que, si bien se da obviamente en otras regiones, sobre todo en otras regiones de Latinoamérica, no se da en todo el mundo igual. Entonces, por ahí importar respuestas desde afuera no siempre es la solución, y acá está ese mix de intentar buscar las soluciones desde adentro, con traer un par de maquinaria desde afuera, Entonces sí, vemos que en cada municipio y en cada provincia por ahí esto se intenta ir resolviendo desde lugares más públicos, más privados, con inclusión social, sin inclusión social, y entonces sí hace falta como una bajada de línea más homogénea, que siento que de alguna manera se está intentando llevar. Hay un plan nacional y federal de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos, pero bueno, lo que falta un poco es poder bajarlo a tierra y poder empezar a implementarlo. ¿Por qué crees que todavía no tenemos una ley de envases? Porque hay mucho lobby, porque hay muchos intereses detrás, que obviamente la ley de envases y particularmente el proyecto de ley de envases con inclusión social que se presentó hace poco en la legislatura, básicamente lo que propone es un proyecto muy ambicioso, porque propone no solamente la gestión, sino que impone una lógica de economía circular, plantea cambiar la lógica desde el diseño, pensar los envases desde el principio, de cómo están hechos, con qué materiales, si esos materiales tienen un mercado después para reciclarse, si esos envases son fáciles de desamblar para poder después mandar cada componente a su industria correspondiente, y impone también incentivos para contener materiales reciclados adentro de cada envase. O sea, es realmente muy ambiciosa en varios términos y asume, obviamente implica darle la responsabilidad de esta gestión a los productores. O sea, es quien pone estos envases en el mercado, quien tiene la responsabilidad de garantizar que estos residuos no terminen siendo dispuestos en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto, sino que ingresen al circuito de reciclado para que puedan ser revalorizados. Entonces, bueno, hay una lucha ahí de intereses muy fuerte, pero creo que este proyecto tiene mucho potencial y que estaría bueno empezar a debatirlo con un poquito más de fuerza. Seguro. Tengo varias preguntas más para hacerte, si te parece vamos a una pausa, tomamos un matecito y volvemos. Dale, re. Seguimos con más Ambiente y Medio.